Un saludo muy especial a todos los oyentes del podcast Por la Verdad. Mi nombre es Felipe Andrés Osorio Tobón, en Twitter @FelipeC128. He sido invitado en esta ocasión para dar mi opinión acerca de un acontecimiento que sucedió hace algunos pocos días en un almacén de cadena en la ciudad de Medellín, donde un señor se niega a pagar el IVA porque se niega a pagar el IVA de la compra que va a hacer en el momento. Para los que no estén enterados pues del acontecimiento, en la descripción les voy a dejar el link que los direcciona al video. Lo que sucede básicamente en el video es que una persona se niega a pagar el IVA en la caja registradora, según él, porque ese impuesto es utilizado básicamente para invertirlo todo en la guerrilla, en el proceso de paz. Inclusive por ahí el señor dice que es para comprarle aviones a Timochenko o algo así. O sea, en un principio es un tema cómico porque, o sea, más aquí suele lamentablemente verse la ignorancia como algo gracioso en primera instancia y no como algo preocupante. Entonces fue un tema que causó más que indignación, fue pues mucha gracia en las redes sociales y motivo de burla incluso para los habitantes de Medellín en general. Sin embargo, pienso que debe ser un tema del que se puede sacar conclusiones y reflexiones muy importantes y que es muy preocupante analizando acontecimientos de este tipo de proselitismo que hace partidos como el Centro Democrático. Quiero dejar claro que la opinión que estoy dando aquí es totalmente personal. No tiene nada que ver ni con el pensamiento de Andrés, de Javier, de Ángela o de Diana. Es totalmente personal. Retomo entonces ese tipo de proselitismo que hace el Centro Democrático, que a muchos nos puede causar gracia y causa gracia y de verdad pues eh, personalmente me cuesta creer cómo hay personas que creen, por ejemplo, en la información que da el señor del video, porque es ridícula. O sea, el acto de rebeldía pues puede estar no de acuerdo con el IVA porque no es un impuesto que sea muy justo con los colombianos por ser indirecto y por ser el mismo tanto para pobres y ricos, y que hemos visto su considerable aumento en las últimas décadas. Sin embargo, es la forma y la información que se transmite. Porque puede que ese video haya sido motivo de burla y de en Twitter, motivo de que es la red social que más utiliza, puede haber sido motivo de burlas y de indignación. Sin embargo, es un discurso político que ha calado mucho en nuestra sociedad y no solo en Antioquia, y que en cierto punto, o sea, es una fuerza política que puede estar decidiendo por el país, y eso es lo preocupante. ¿De dónde pienso que nace eso? Creo que la mayoría de los colombianos tratamos el tema de la discusión política con indiferencia. Todos los acontecimientos políticos y la actualidad o sea, la gran mayoría de los colombianos se lo toma como con indiferencia y pues se demuestra en la abstinencia que hay, por ejemplo, en las votaciones, que puede ser el verdadero origen de la corrupción o sea, y de la ineptitud de los gobernantes que hemos tenido a lo largo de la existencia de esta nación. Parece que esta indiferencia, que la abstinencia, si hagamos como si fueran, que es como una similitud, pues demuestra que se ha ganado, o sea, que esta indiferencia se ha ganado un lugar en la idiosincrasia del colombiano.
lo cual es muy preocupante porque la abstinencia, por ejemplo, es la gran mayoría en las elecciones, estamos cerca del 60%, y eso es un hecho realmente preocupante que ni el gobierno ni los medios de comunicación pretenden combatir. Entonces, ahí es donde está el problema, y la solución la tenemos nosotros, o sea, la solución está en nuestras manos, porque, o sea, no podemos pretender ni que el gobierno ni que los medios de comunicación haga algo respecto a esa indiferencia que se está viendo. Necesitamos, o sea, la solución está en nuestras manos, necesitamos contagiar esa responsabilidad política, la necesidad de mantenernos informados y desarrollar un criterio propio. O sea, eso es una necesidad. O sea, nosotros necesitamos irradiar esa actitud en nuestros allegados, no solo en las redes sociales. Hay una frase muy común, por lo menos pues en las personas con las que suelo convivir, que es que a mí no me gusta la política. Pero, y eso me hace pensar, ¿es necesariamente la política una cuestión de gustos? No. O sea, personalmente pienso que el criterio político es una responsabilidad, así como lo es para la madre el cuidado de sus hijos, porque las decisiones que se toman en las urnas se irá forjando el futuro de las generaciones venideras. Entonces, yo sé que este es un tema que muchos de los oyentes del podcast y de otros, de muchas, pues de muchas personas, sobre todo usuarios de la red social como Twitter, tienen clara que la, que el criterio político, que tener un criterio político, que mantenerse informado, es una responsabilidad más que un gusto. Sin embargo, no es suficiente con que cada uno de nosotros lo sepamos. No es parte, no solo es saberlo, sino también irradiarlo, porque tenemos que aprender del pasado. Cuando ganó el no, por ejemplo, en el plebiscito, ni sus promotores se lo esperaban. En espacios como en Twitter, el cual en 2015 tenía cerca de 4.200.000 de usuarios activos en Colombia, en Twitter, en esa red social, se podían rebatir fácilmente las mentiras de los partidos políticos, esas mentiras que se expandieron durante la campaña del plebiscito, pues que los promotores desarrollaron una lista de mentiras para llevarlas para persuadir a los votantes, que eran muy rebatibles, por ejemplo, en Twitter. Pero miren los usuarios que tienen activo, que es una cantidad muy mínima. Entonces, a partir de esto ya nos damos cuenta que no es suficiente, por ejemplo, discutirlo en Twitter, porque hay una masa más grande de colombianos, de posibles, digamos así, incautos, que estas personas, esos proselitistas pueden utilizar. Entonces, si personajes como Álvaro Uribe lograron inculcar en millones de incautos, inculcar este caudillismo, ese fanatismo que suelen tener los uribistas, ¿qué hacemos nosotros para contrarrestar este problema, que es cada vez más preocupante? O sea, no solo se trata entonces de tuitear, sino que se trata de llevar la discusión política en nuestro día a día, en nuestra oficina, en nuestra universidad. Hay que dejar de lado, por ejemplo, ese sofisma de que es mejor no hablar de temas como la religión y la política, porque desde que todo se haga con respeto, no tiene por qué haber violencia en las discusiones. O sea, no se trata de hacer proselitismo político, pues tampoco. Se trata simplemente de contagiar un espíritu crítico y activo en materia de política, por supuesto. ¿Con qué fin? Para que en el futuro cualquier colombiano se cuestione la información que le llega, por ejemplo, como la información que da el señor del video.
Y así, o sea, de poco a poco, de la gente que se vaya contagiando, les quitamos los mejores aliados a estos proselitistas. ¿Cuáles son los mejores aliados de estos proselitistas? El abstencionismo y la ignorancia. Esas son los pilares fundamentales de las doctrinas, por ejemplo, uribistas. Entonces, si todos nos responsabilizamos en hablar más con nuestros vecinos, en hablar más con la gente con que compartimos una oficina o en la universidad, y esa gente que dice, no, es que a mí no me gusta la política, así poquito a poquito todos podemos hacer algo. Esto era pues la reflexión que quería hacerles acerca de este video. Espero pues que haya sido grata, que por lo menos pues les haya sido de interés. Si tienen alguna duda o no están de acuerdo con algo que les dijo, que les dije, bienvenida sea pues cualquier opinión. Y los invito a que sigan escuchando el podcast y a que se unan al grupo en Telegram, que es donde se nos permite opinar, mantenernos informados y opinar de todos estos temas que se tratan en el podcast. Un feliz día, hasta luego.